través de la carta a los Efesios. Y nos encontramos en el capítulo 5, en el versículo 21, y vamos a ver hoy y examinar versículos 21 al 33. La semana anterior hemos visto el mensaje de andar como hijos de luz, que continúa el contexto del capítulo 4 de despojarse del viejo y de vestirse del nuevo hombre. Nos llama en este capítulo 5 de ser imitadores como hijos de Dios, como amados de Dios. Nos da el ejemplo de Cristo que hizo un gran sacrificio a favor de nosotros y debemos imitarle a Él. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, y habla de nuestro comportamiento, de las cosas que no debemos hacer y las cosas que sí debemos hacer, de vivir de esta manera como hijos de luz, apartados de las cosas de este mundo y honrando a Dios. También nos habló de ser mayordomos, buenos mayordomos del tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y sí debemos aprovechar bien del tiempo, porque podemos desperdiciar el tiempo fácilmente, especialmente hoy en día con la tecnología. Y debemos vivir, como dice, sabiamente, en conducta, guiados y llenos del Espíritu Santo. No como en la cultura, embriagados con vino, más bien llenos del Espíritu Santo. Y una señal de la llenura del Espíritu Santo, nos decía, como concluimos el estudio de la semana anterior, es de ser agradecido a Dios y también de nuestra expresión de alabanza a través de un corazón agradecido. Hoy el título del mensaje es que su misión sea nuestra misión. Y puse el título así es porque lo que nos habla en esta porción de la Escritura es la sumisión. Y si dividimos esto en dos palabras, su misión es nuestra sumisión a Él, ¿no? Entonces, una vida llena del Espíritu Santo, y eso es lo que nos está diciendo Pablo, cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo, se ve en las relaciones. Y podemos comenzar en el versículo 21 del capítulo 5, donde dice: sométense unos a otros en el temor de Dios. Sométense unos a otros en el temor de Dios. Sométense. Sumisión es una palabra militar que significa estar por debajo rango. Y cuando alguien se une al ejército, se despoja de su individualidad para someterse a una autoridad más alto. Es un miembro de una unidad, entonces su individualidad tiene que dejar a un lado para someterse a una unidad, a una compañía o a un batallón. En una batalla, el soldado no puede decir: bueno, hace frío hoy día, entonces creo que no me levanto, ¿no? O creo que no, está lloviendo, iré a la batalla mañana, ¿no? O el batallón está yendo al norte y tú decides: no, yo creo que voy al oeste. Entonces, uno ya tiene que tener cierta sumisión para que funcionen los propósitos por los cuales está llamado. Entonces, uno renuncia a su individualidad para el bien común y sometes a la autoridad, ¿no? En el ejército no es tu misión, es la misión mayor, la misión a la cual estás llamado a servir. Entonces, en el ejército,
aunque está lleno de individuos, no pueden actuar independientemente. Y por eso la palabra dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios, en el temor, la palabra temor, como en muchos lugares, cuando habla del temor de Dios, está hablando del respeto, de reverencia. Y este respeto y sujeción a Dios es totalmente compatible con el amor, ¿no? El temor es de no defraudar nuestro Señor, de no entristecerle, de no avergonzarle. El temor es de preocuparnos por lo que a Él le complace. Estamos sometidos a Él, a su misión, no es nuestra misión. Entonces, es una evidencia, siguiendo el contexto, es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, porque hoy en día uno diría que la llenura del Espíritu Santo es de hacer cosas espectaculares y habla de dones y todo lo demás. Pero la mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo es de andar conforme a la voluntad de Dios en su misión, ¿no? Porque estamos trabajando en su proyecto. La iglesia es su proyecto, es su cuerpo. Somos un equipo, somos una familia y estamos yendo y comprometiéndonos a sus propósitos, Entonces, los versos anteriores en este capítulo hablan de abstener o cuidarnos o alejarnos de las obras de la carne, porque cuando vemos las obras de la carne, todas ellas son tarde o temprano altamente destructivas para la unidad, para la comunión. Y por esto Pablo está siguiendo una línea bastante coherente cuando él está hablando de someternos unos a otros a la misión de Dios. La sumisión. Somos individuos, pero también estamos unidos con los propósitos de Dios. Y Pablo presenta la misión de Dios en la continuación en el diseño de Dios para el matrimonio. En versículos 5, 22 al 24 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Claro, una palabra un poco fuerte y que encuentra bastante resistencia en los tiempos que estamos viviendo, pero si vemos el contexto, creo que lo vamos a entender mejor y vamos a estar más tranquilos y tranquilas en esto. Puede ser y es sugerido que el contexto de esto de sujeción viene por la influencia del templo de Diana o Artemisa en Éfeso. Deben saber que este templo de Diana o Artemisa está nombrado entre los 7 maravillas del mundo antiguo. Todavía ven sus ruinas y había mucha influencia, y como la diosa, obviamente femenina, de cierta manera creen que las mujeres también han sido más bien como apoderadas o con un sentido de superioridad en este tiempo que complicó todo el tema del orden en el matrimonio.
Entonces, eso es sugerido como uno de los problemas que ellos enfrentaban, aunque la enseñanza de Pablo es para todos en todo el tiempo. Y si tomamos este texto de lo que acabamos de leer, del hombre y la cabeza y todas esas cosas, como un respaldo para el machismo, entonces no hemos entendido la escritura, no hemos entendido el contexto, lo hemos malinterpretado porque no es una licencia para el machismo. Más bien el cristianismo es lo que hizo más para la mujer que cualquier otra religión o cualquier otro movimiento o cualquier otra ideología. El cristianismo es lo que no dignificó la mujer, pero reconoció la dignidad de la mujer, porque saben que hace poco tiempo hasta las mujeres no tenían derechos de votar y de muchas cosas, y si ves el Islam o de muchas otras religiones así, la mujer no tiene ningún derecho, ¿no? Entonces el cristianismo ha hecho más para la mujer que cualquier otra cosa en este mundo, ¿no? Para sus derechos y de reconocer su lugar en la sociedad. Entonces, también tenemos que ver que este mensaje de todo lo que habla de sujeción y lo demás, es un mensaje para los creyentes, ¿no? Personas que han dicho, Jesucristo es mi Señor, voy a sujetarme a Él y voy a hacer caso a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha diseñado. Entonces no esperamos que el mundo comprende, ni abraza, ni celebra el texto que acabamos de leer. No podemos esperar que el mundo entienda la belleza y el diseño y el orden de Dios en el matrimonio. Así que Pablo está dirigiéndose a casadas cristianas que han dicho que Jesús es mi Señor, me sujeto a Él. Luego, en ese tema de sujeción, porque el primer versículo que vimos, el 21, habla de una sujeción general entre creyentes. Pablo, después de hablar del tema del matrimonio, también habla de la sujeción de los niños, habla de la sujeción en el capítulo 6, habla de la sujeción de los esclavos, o podemos decir hasta, ahora lo podemos tomar en el contexto de empleados y empleador. Entonces, Pablo está abarcando todo este tema, pero comenzando con el matrimonio. Y porque continúa con el tema de que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Sujetarse es reconocer una autoridad en un equipo, ¿no? En el primer lugar está Cristo, pero hasta aún en un equipo de fútbol hay un capitán que está sometido a un director técnico, si es un equipo grande. Y no significa que el capitán es el mejor jugador, pero simplemente por el tema de orden, tiene que haber alguien, ¿no? No puede todo jugador decidir por su cuenta su estrategia del juego. Tiene que unirse bajo una estrategia. Y cuando hablamos de sumisión, no significa en absoluto el tema de inferioridad. Jamás, ¿no? Porque hay mujeres que son mejores líderes, más inteligentes, más espirituales que sus esposos, con mayor capacidad profesional en algunas áreas y en otras áreas de la vida. Entonces, no es porque el hombre es superior, Dios le da este orden, pero Dios es quien le da y coloca en esta posición. Así que estamos en una misión, en un equipo, pero es la misión de Dios, no nuestra misión, y requiere orden.
¿no? Entonces, y todo esto para obedecer y glorificar a Dios más allá de los deseos individuales. Lo que Dios determinó eso es lo que Dios ha determinado para el matrimonio y también para la iglesia. Y ojo, hay que ver esto de que la Biblia, y hemos visto el mismo tema prácticamente en 1 de Corintios capítulo 11, en los primeros versículos, pero la Biblia nunca ordena la sumisión de las mujeres a cualquier hombre de la sociedad, ¿no? Tampoco la Biblia ha dicho que los hombres van a estar encima de las mujeres en la política, en los negocios, en la educación y en muchas otras áreas, ¿no? Eso no son áreas exclusivamente para los hombres. No está hablando del asunto de la sociedad, está hablando del matrimonio, y en 1 de Corintios 11 hemos visto el tema de la iglesia. Y dice que deben someterse como al Señor. La sumisión a sus maridos expresa sumisión al Señor, ¿no? Si quieren someterse al Señor, entonces esta sumisión a sus esposos es la sumisión al Señor, la misión del Señor. Y entonces la esposa no solamente lo hace por el esposo, lo hace por obedecer las cosas que agradan al Señor. Entonces Dios otorga a liderazgo, autoridad, protección y la responsabilidad al marido en el matrimonio. Dios sacó la mujer del hombre y la devolvió al hombre para cuidarla y protegerla. Y yo creo que las mujeres pueden alegrarse, ¿no? Si eso es el caso, si está casado, ¿no? Porque en 1 de Corintios 11, como vimos hace tiempo, versículos 8 y 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dios le dio a Adán la responsabilidad sobre Eva. Y tenía que rendir cuentas a Adán por la vida de Eva. Acuérdense que Eva es la que fue engañada por la serpiente para desobedecer a Dios y arruinar todo, ¿no? El tema del pecado. Pero en algunas versiones de la Biblia nos dice, porque la pregunta es entonces, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo engañada? Y en algunas versiones de la Biblia dice, y ella dio el fruto a Adán que estuvo a su lado. Entonces ahí estaba Adán, callado, no asumiendo su responsabilidad, no asumiendo la responsabilidad por su mujer, no siendo protector de él. Y por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios cobra la falta del varón. Porque Dios no dice, por la mujer entró el pecado en el mundo, no. Dice, por un hombre entró el pecado en el mundo. No dice, por Eva entró el pecado en el mundo. El hombre era responsable. El hombre tenía que haber protegido a su esposa. Así que el hombre tiene una responsabilidad en este diseño de Dios. Y la porción de la escritura que vimos dice como Cristo es la cabeza de la iglesia y la sostiene y la aprecia. Entonces el esposo es la cabeza del matrimonio y debe sostenerla y apreciar a su esposa. La esposa en este sentido es guardada, protegida y sostenida por el marido. No es una licencia, además es una contradicción a las escrituras, no es una licencia para que el hombre sea un tirano, a un dictador.
¿no? Siempre en el matrimonio deben coordinar todo, deben conversar, planificar juntos y decidir las cosas juntas, ¿no? Juntos. Entonces no hay ningún sentido en eso de inferioridad de la mujer. Simplemente el hombre está dado una gran responsabilidad, pero el liderazgo está en la cabeza, ¿no? Porque él dará cuentas. Y dice, y deben someterse en todo, pero la verdad es que no en todo. Si el hombre pide que haga cosas contra los principios de Dios, contra lo que lo encontramos en la Biblia, propósitos de la Biblia, o si algo legal, entonces la mujer es obviamente libre de no sujetarse cuando hace cosas descabelladas, ¿no? Entonces, si eso fuera, digamos, el final de la enseñanza de hoy, yo creo que las mujeres dirían, bueno, no sé si, no creo que, no creo que eso sea justo. Creo que toda la carga recae sobre la mujer. Y si es que la palabra y la escritura se quedara y terminara aquí. Pero si continuamos en el versículo 25, vemos lo que Dios dice en esta sumisión al varón. Dice en el 25, maridos aman a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el marido que no ama a su esposa como principio y base no tiene mucho derecho de reclamar su autoridad en la unión, porque lo está atropellando de entrada. Maridos aman a sus mujeres y así como Cristo amó a la iglesia. Eso sí eleva la barra bastante alta, ¿no? La misión de Dios está basada, su misión está basada en el amor, no en una relación de jefe o de tirano, ¿no? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Nosotros entendemos que amó a la iglesia con el amor ágape, es amor sacrificial, es generoso, es un amor que niega a sí mismo, es incondicional. No ama porque voy a recibir la reciprocidad, no porque puede esperar ser amado, aunque debe ser la respuesta natural de amarle porque lo que ha hecho por nosotros. Pero ese amor de Cristo es un amor que da, y aunque no sea respondido. Y en eso vemos que solamente con este versículo el varón tiene una responsabilidad que asusta. Porque cómo amar como Cristo amó a la iglesia y soportó su iglesia rebelde y propensa a descarriarse en todo momento. Así que, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Jesús ama a su iglesia desinteresadamente, sin recibir nada a cambio. Entonces, recibe a la iglesia, ama a la iglesia no por lo que la iglesia puede ofrecer, ¿no? Su amor es constante, a pesar de que su iglesia no siempre es amable. Así es el amor de Cristo. Y si vemos su liderazgo con su iglesia y su amor y su entrega por su iglesia, el varón queda con una misión bastante alta. Si vemos el ejemplo de Cristo en Filipenses 2, versículos 5 al 8, versículos conocidos, que dice: haya pues en ustedes este sentir,
que haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es el amor de Cristo, negándose a sí mismo, no peleando por el liderazgo en la Trinidad. No, esto es nuestro líder, ¿no? Y ha dicho que hay en ustedes este mismo sentir, ¿no? De no estimar su posición de liderazgo para ser un abusivo, más bien él se despojó, renunció todo ese título, aunque sí, seguía siendo Dios, despojó de este título y tomó forma de siervo. Él mismo lavó en su liderazgo, en su posición, él lavó los pies de sus discípulos. Y el Señor muestra este amor ágape, es el amor ágape demostrado, ¿no? Entonces Cristo nos reclama, ¿no? ¿Por qué no soy la cabeza del Padre? Porque en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Pero no vemos a Cristo peleando diciendo bueno, pero yo soy igual, yo soy Dios también porque yo no puedo ser la cabeza. No está peleando, no están peleados Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu en la Trinidad para quien está amando. Simplemente reconoce que deben haber orden. Y por eso está hablando de que debe haber también en el matrimonio. Lo que hemos visto en el primer versículo de este capítulo es de que en el Efesios 5:1 de que Pablo dice que sean pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Entonces si el varón imita a Cristo y su amor, entonces creo que no va a haber ningún problema aquí, ninguna discusión, no habría ningún problema si asumiera este liderazgo de servicio, de amor. Y Jesús nos ha dado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y hay una gran diferencia entre el liderazgo del mundo y el liderazgo de Cristo. En el mundo el gran líder, el gran siervo es quien tiene más personas sirviéndole, ¿no? Quien es servido por más personas, pero en Cristo el mayor líder es el que sirve a más personas. Es muy diferente, ¿no? El liderazgo mundano dice, bueno, yo soy la cabeza y doy las órdenes y tiene que hacer lo que yo digo. En el liderazgo de Cristo, en el liderazgo de Cristo uno puede decir, yo soy tu cabeza, así que debo cuidarte y debo servirte. Tengo una gran responsabilidad. En la sujeción del mundo, la sujeción del mundo dice, sujétate a mí y aquí está la lista de tareas que quiero que hagas por mí. En la sujeción en Cristo se dice, sujétate a mí para que yo sea responsable ante Dios por ti y debo cuidarte y debo servirte. Eso es el liderazgo basado en el amor. Eso es la misión de Dios. Por eso digo que su misión sea nuestra misión. En versículos 26 y 27 dice, del Efesios 5,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia en la cruz, Él proveyó la limpieza de toda mancha del pecado. Cuando Cristo se entregó a sí mismo en la cruz, Él nos dio la provisión para la limpieza de nuestro pecado. Y ahora, a través de esta enseñanza de su sacrificio en la cruz que encontramos en la palabra, a través de esta enseñanza también nosotros podemos ser limpiados por abrazar esta palabra y esta verdad de lo que Cristo hizo en la palabra. Así, de esta forma, la palabra nos lava como el agua lava, ¿no? Entonces podemos conocer la obra de Cristo a través de la palabra y por eso la palabra es nuestra pauta para esto de presentarnos purificado y lavado y aceptable delante de Dios. Claro que un esposo no puede purificar espiritualmente a su esposa, pero sí puede asumir la responsabilidad de llevar esta palabra en alto, de asumir el papel del sacerdote en el hogar y puede ocuparse por la salud espiritual de su esposa, exponiéndola a la palabra, asegurando que está siendo alimentada por esta palabra, porque es la palabra que nos purifica, que nos limpia, entendiendo la misión y la obra de Cristo. Entonces, y el propósito es de que el Señor quiere que seamos presentados a sí mismo a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ¿no? Jesús espera su futura esposa. Esa es su iglesia y esa es su misión. Eso es la misión de Él y eso debe ser nuestra misión, de prepararnos para este glorioso encuentro. Entonces, la santidad perfecta es demandada de la futura esposa de Cristo, pero sabemos que esto va a suceder como Cristo lo hace. Como cuando Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, estaba frente al Señor y en su presencia y los ángeles cantando santo, 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 y él ha dicho: ay, soy hombre muerto, no puedo estar aquí en la presencia de Dios, soy hombre inmundo. Y Dios ha dicho: no te preocupes, ¿no? Y un ángel tomó un tizón, una brasa encendida, tocó su lengua y Dios ha dicho: yo te he limpiado, ahora puedes estar delante de mí. Y así es lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Dios dice: bueno, por tu cuenta no puedes estar delante de mí, lo siento. No puedes estar en la presencia de mi santidad, pero no te preocupes. Yo te doy la salida. Yo te doy la solución para que tú puedas estar limpio delante de mí. Y es a través de Cristo. Y eso sí es una maravilla. Así que estamos purificados por Él. Y así que el hombre no puede purificar a su esposa, pero sí puede señalar el camino, puede asumir su papel en su hogar, ¿no? Versículos 28 y 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Maridos, nuevamente, seguir el ejemplo de Jesús, amar como Él ama. La relación de Jesús y su iglesia es el patrón para el matrimonio, de ser una sola carne. El esposo no puede separarse de su esposa en Cristo.
No, solo un necio rompe su pierna y no lo hace atender, ¿no? Entonces, un hombre no puede lastimar su propio cuerpo porque uno es con su esposa. Uno no puede lastimar su propio cuerpo, lastima a su esposa, se lastima a sí mismo. Entonces, como en lo físico, un hombre no rompe su pierna y lo deja así nomás, tiene que curarlo, ¿no? Porque si no, no va a estar bien. Y si lastima a su esposa, es como también está cojo, ¿no? Entonces, nadie, ¿no? Nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y entonces uno lastima a su esposa, se lastima a sí mismo. Por eso en la relación matrimonial, cuando hay roces y cuando hay dificultades, la solución tiene que ser el ganar, ganar. Ella tiene que ganar y yo también tengo que ganar. No puede ser que mi esposa pierde y yo gano, porque si ella pierde, yo pierdo, ¿no? Y cualquiera que está casado sabe que cuando su esposa está mal, él imposible que esté bien, ¿no? Porque ya somos uno. Ya somos uno. Podemos fingirlo, podemos decir que estoy mejor solo y todo lo demás, pero no es verdad. No es verdad, ¿no? Entonces, debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando uno ama a su esposa así, uno mismo se beneficia, ¿no? Cuando uno descuida a su esposa, entonces te descuidas a ti mismo y terminas lastimándote a ti y también a ella, ¿no? Si el hombre solo piensa en sí mismo, termina dañando la unión y ella no puede estar mal y el varón bien. Los dos tienen que ganar, ¿no? Los dos son uno y si tratan de vivir dos vidas independientes, simplemente no funciona aunque se aferran y pelean y dicen que sí. No funciona, porque no es la misión de Dios. Está atropellando la misión de Dios. Entonces, nuevamente nos da la pauta, como también Cristo a la iglesia. Solamente pensar en cómo Cristo a la iglesia, su sacrificio y su renuncia, nos da una pauta bastante temible, ¿no? Una responsabilidad muy grande para el varón. Así que esta porción de la Escritura no es para que uno puede decir que la Biblia es machista, porque hay una responsabilidad para la mujer y hay una responsabilidad muy grande para el varón. Versículos 30 al 32 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Obviamente tomando esto de Génesis capítulo 2, los dos serán una sola carne. Por eso dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No está hablando de distancia física, está hablando de distancia emocional. La mujer casada y el varón casados ya tienen otra autoridad, otra prioridad, otro centro y definitivamente van a seguir respetando y honrando y amando a sus papás, pero están bajo otra autoridad, ¿no? Y entonces somos miembros de su cuerpo. Por eso comenzó todo esto hablando de la palabra sumisión, es este término militar de
de sumisión mutua, en realidad, para que funcione la misión mayor, la misión de Dios para el matrimonio, ¿no? El primer hombre y la primera mujer fueron uno, y ella fue tomado de Adán, de su costilla, como dice, y luego ella fue devuelto a él, ¿no? Para que la cuida, ¿no? Entonces cada hombre casado hoy está unido a su mujer, ¿no? Los maridos pueden ignorarlo, pero eso no cambia el hecho. Dios dice en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y no sé si alguien lee esto rápidamente y dice, ya, bueno, ya parece que ha dicho algo así en Génesis. Pero la verdad es que aquí añade esto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es un acontecimiento espiritual. Cuando uno se casa aquí en la tierra, entonces está siendo casado en el cielo. Dios ya cambia el registro en su libro de cómo poner nuestros apellidos, porque estamos casados delante de Dios. Dios ya nos reconoce como una pareja, ¿no? Entonces es un acontecimiento espiritual, no es así algo a la ligera, es algo real. Y por eso cuando vemos parejas que nos dicen, nos pueden casar, ¿no? Si sabemos que es una pareja que no ha decidido en absoluto nada sobre el señorío de Cristo en sus vidas y en su matrimonio y el camino del Señor, decimos, si no vas a hacer caso a Dios en tu matrimonio, entonces cásate por el registro civil, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Para qué hacer el show de casarse supuestamente delante de Dios cuando no están delante de Dios? Porque la pauta que Pablo está dando aquí es para los que han dicho que Cristo es mi Señor. El mundo no conoce el tema de que los dos serán una sola carne. Hay matrimonios probablemente ejemplares en el mundo, no dudo, pero la gran mayoría no tiene esta pauta y por eso no funciona. No, grande es este misterio, lo digo al respeto a Cristo y la iglesia. Así como la mujer fue sacada de Adán, la iglesia es sacada de Cristo. La mujer fue sacada del costado de Adán y la iglesia del costado del segundo Adán. El costado sangriente y herido del Señor. Así, la sangre derramada por Cristo nos abrió este gran camino. El último versículo, el 33 de Efesios 5. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vuelve al tema, ¿no, Pablo? Y en esta sección de la Escritura que hemos comenzado hoy día, hemos comenzado con el versículo 21 que dice, sométese unos a otros en el temor de Dios. Y esta porción de la Escritura habla de la misión, una faceta de la misión de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo y así es como se ve, ¿no? En las relaciones. Y después va a hablar de padres e hijos y cómo funcionamos en la sociedad y otras cosas, ¿no? Entonces, tanto el marido como la mujer deben someterse a Dios en su misión, ¿no? La mujer a su esposo y el esposo sujeto a Cristo, ¿no? Y simplemente una reflexión sobre esto, que en el mundo
Las personas no comprenden lo que implica el matrimonio desde la perspectiva de los dos ya son uno, ¿no? Entonces fácilmente rompen sus votos y sus promesas y el divorcio se ha convertido en uno de los mayores problemas dentro y fuera de la iglesia. Y no sé si esto sigue siendo verdad, porque no sé si el divorcio es tanto un problema afuera, porque ya la gente ni se casa. La gente ni se casa, así evitan el problema de tener que divorciarse, ¿no? Se preparan para separarse, entonces ni se casan. Pero realmente es un problema, porque no conocen el tema del pacto, no conocen el tema de la misión de Dios. La individualidad reina en lugar de la sumisión mutua, ¿no? Y dos personas que insisten en sus derechos y su individualismo van a generar siempre enfrentamientos, discordia y separación. Y si el esposo asume, si el esposo asume su rol como cabeza de la familia en los términos de Dios, él nunca sería un abusador, no abusaría su posición de cabeza y de liderazgo en la casa, ¿no? En el hogar, ¿no? No la usaría su posición de autoridad para hacer el mal, o de ser severo, o dictatorial, o cruel, o injusto. Más bien, su esposa, viendo el comportamiento de un esposo así, sería tremendamente beneficiada y protegida, y debe celebrarlo, ¿no? El respeto de la esposa sería fácil y natural si el marido entiende su papel, si Cristo es el Señor. Y si Cristo es el Señor, para la mujer sería más que hacer caso a su marido, estaría haciendo caso a Cristo, al Señor, ¿no? Entonces, concluyo con esto, que si el marido entiende o debe entender que él y su esposa son uno y son una unidad, y la esposa debe entender que esta unidad tiene una cabeza, como un equipo, ¿no? O como en el ejército, ¿no? Pero no así, tirano, ¿no? Entonces la sumisión debe ser nuestra misión. Y practicando el orden de Dios tendrás un matrimonio bíblico y saludable. Invertir los papeles, como hemos visto en los años de la iglesia, un par de parejas donde siempre estaba invertido los papeles. Los dos están divorciados y los niños, bueno, sufren las consecuencias. Los dos, todos sufren las consecuencias. Pero hemos visto esto, ¿no? Cuando invierten los papeles en el matrimonio, tendrá problemas. Y el contexto de todo esto es: sed llenos del Espíritu Santo, y eso debe ser fruto. Someternos unos a otros. Y el matrimonio es un equipo, ¿no? Con una misión. Los casados, los hombres y mujeres, eso eleva el nivel para ambos. La palabra que el Señor nos está dando aquí eleva la responsabilidad de ambos, ¿no? Tanto el esposo como la esposa están llamados a someterse a autoridad, llamados al sacrificio, y de ver el matrimonio como la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, tal vez para algunos de nosotros es un buen momento para hacer algunos ajustes, ¿no? Y termino de verdad con esto, como un consejo con mucho amor de corazón, ¿no? Que una mujer, a una joven, debe tener mucho cuidado al elegir su marido,
si entiende lo que Dios espera, ¿no? Porque más que lo atractivo, popular, su posición en la sociedad, posición económica o que sea un buen galán y todo ello, debe buscar primero a un hombre al que puede respetar a este nivel, ¿no? Y preguntarte en el tema de entretener la idea del noviazgo y todo, si esta persona te va a amar como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Porque si hay antecedentes de violencia o de un hombre controlador, un hombre abusivo, un hombre irrespetuoso, debes huir, ¿no? Debes huir de una relación así. Debes huir si es solamente un hombre que quiere satisfacer sus deseos hormonales, ¿no? Debe huir de esto, debe cuidarse realmente, y lo digo a las jovencitas también. Es muy doloroso ver a las jovencitas en relaciones tóxicas, donde no hay abuso, donde no hay un interés real. Y nunca termina bien. Y con todo amor les digo, apártate de esta persona. Yo sé que algunas personas son tan controladoras que dan miedo separarse. Y hasta son tan buenos como controladores que ni sabes cómo hacerlo. Pero les digo, por su bien, huir. Y lo más antes posible. Porque con seguridad no va a ir a ninguna parte buena esta relación. No terminaría bien. Amén. Yo creo que Dios en su palabra nos dio una parte de su corazón y su deseo para el matrimonio. Y espero que su palabra, no mis ideas y mi añadido, pero espero que su palabra puede obrar en su corazón y pueden ver que el Señor ha dicho esto, no el pastor. El Señor habló de estas cosas y no también no es licencia, digamos, para la mujer para decir que, bueno, mi esposo, pero no es sacerdote y no hace esto, no hace eso, entonces no me someto. No, el Señor ha dicho, como Cristo amó la iglesia, Cristo amó a la iglesia que siempre fallaba en sus responsabilidades. No, el Señor dice, hazlo, porque en 1 de Pedro dice, bueno, a ver si la mujer puede ganar a su esposo por su conducta, ¿no? Así que, bueno, Dios bendiga su palabra. Nos pondremos de pie y vamos a orar y vamos a pedir su ayuda a comprender el orden, su misión. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque la verdad, como tú siendo el dueño y diseñador de nuestras vidas, Señor, tú tienes las mejores pautas. A veces nos choca, a veces nuestro ego, nuestro yo, nuestro individualismo puede más. Pero pedimos, Señor, que tú nos ayudes, tanto esposas como esposos, de comprender de que tenemos una misión. Porque en este contexto los niños crecerían conociéndote y respetándote a ti. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que a través de la familia tú haces tu obra y multiplicas tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser piezas
en este rompecabezas, en esta tarea, en esta tu misión, de reconocer que en primer lugar, si no estamos sometidos a ti, nada de esto tiene sentido. Dios, ayúdanos a ser personas que andamos en la luz, que despojamos del viejo, que vestimos del nuevo, personas llenos del Espíritu Santo, para que el fruto del Espíritu Santo pueda ser manifestado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayuda cualquier matrimonio que está en tensiones, en dificultades, Señor. Ayúdales a verte a ti en primer lugar como el Señor, para encontrar el socorro oportuno. Dios, aquí nos tienes. Ayúdanos a cada uno de nosotros, casados, solteros, a ser partícipes en tu misión. Dios, ayuda a los jóvenes, varones, tanto mujeres, de ser protegidos en cuanto les toca unirse con otra persona o entretener la idea del matrimonio, de noviazgo, de matrimonio. Proteja, Señor, a nuestros jóvenes varones y mujeres, de relaciones que no les va a llevar a ningún lugar bueno. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.